¿Cómo se escribió la Biblia? En el siglo III a.C., el rey Ptolomeo II reunió a 70 sabios judíos para transcribirla. La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C., cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar la famosa biblioteca La historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos sapiensales y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego. Así nació la llamada Biblia de los 70 o Alejandrina, también Septuaginta, en la que se basa el texto cristiano actual. Una recopilación hebrea de la historia del pueblo de Israel llamada texto masorético, tradición en hebreo. Se hizo en el siglo XII después de Cristo en la versión hebraica que no incluye el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y la recopilación de los Evangelios que retrataron la vida de Jesús tuvo numerosas fuentes y autores. El papiro más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento de Juan que data de los años 125-130 después de Cristo. De aquellos originales de la Biblia alejandrina, al igual que los textos de los filósofos griegos y presocráticos, no hay ningún rastro físico. Todo aquello se esfumó debido a los saqueos e incendios de la legendaria biblioteca, pero también debido a su débil soporte de transmisión, el papiro, la vitela y el cuero no resisten el paso del tiempo. Lo mismo sucedió en los escritos evangélicos. ¿Cómo sobrevivió ese conocimiento? Durante años se han hecho miles y miles de copias. Sin embargo, eso produjo una duda hermenéutica. Los textos antiguos fueron copiados por batallones de escribas, frecuentemente en los monasterios, y sufrieron numerosas afrentas que van desde la simple falta de ortografía o de atención del copista, hasta la corrección doctrinal y voluntaria, afirma Roselaine Dupont y Phyllis Mercier en los manuscritos de la Biblia Et Verbo Divino. Como cada copia siempre tenía algún error de interpretación o de transcripción, la paleografía cristiana se ha esmerado en comparar copias con otras copias para recomponer un texto lo más parecido al original. Se había hecho un buen trabajo, o había pasajes falsos o equívocos. Estaban los cristianos de todo el mundo confiando en unos textos erróneos. Los manuscritos del Mar Muerto. Cuando dos pastores beduinos penetraron por error en 1947 en una cueva en busca de una cabra perdida y descubrieron antiguos rollos encerrados en vasijas, se desató una de las disputas paleográficas más fascinantes de la historia. Esos rollos contenían extractos o pasajes enteros de los libros de la Biblia. Se les denominó los rollos del Mar Muerto. Procedían del año 150 a.C. hasta el año 70 después de Cristo. Muy pronto surgieron teorías curiosas sobre su contenido. Unos afirmaban que esos textos daban una vuelta a los textos sagrados, los cuales habían sido deformados a lo largo de los siglos por la historiografía cristiana. Otros añadieron que la Iglesia no quería dar a conocer su contenido, pues contenían reveladores contradicciones sobre Jesús. Los hubo que dijeron que era mejor el testimonio del Nuevo Testamento, y hasta que Jesús formó parte de la comunidad de los esenios, la secta enigmática que había escrito y guardado esos textos en vasijas. Se dice que nada de eso es verdad.
Los textos hallados en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, son fragmentos procedentes de unos 800 manuscritos que, en su origen, se presentaron en forma de rollos. Muchos de esos manuscritos son copias de copias, pues en la antigüedad el papiro era desgraciadamente la forma más popular de transmitir el saber, y el papiro se deteriora fácilmente. Al cotejarse los manuscritos de Qumran con las versiones modernas de la Biblia, muchos exégetas y paleógrafos respiraron tranquilos al comprobar que la historiografía cristiana, después de todo, había trabajado con enorme exactitud y había logrado componer unos escritos sagrados bastante certeros. Los manuscritos de Qumran demostraron que el trabajo de los doxógrafos y paleógrafos cristianos fue serio y atinado durante siglos, y que en Qumran solo había textos del Antiguo Testamento. Y a pesar de que, más recientemente, el obispo Joseph Callahan, experto en papirólogo, vio en algunos de estos trozos de Qumran pequeñas frases del Nuevo Testamento. Un examen más profundo constató que la vida de Jesús no estaba recogida en los manuscritos. Esto es, ¿quién escribió la Biblia?